Ocurrió en silencio, sin terremotos ni ataques biológicos, pero con una precisión aterradora. Las autoridades lo llamaron el miércoles de la suerte ciega. El día en que la física pareció traicionar a la mitad de la población. En 24 horas, miles de accidentes aislados, aleatorios y fatales, se registraron a nivel mundial. Un piloto de avión cae muerto de un paro cardíaco, pero no antes de que su copiloto, con historial de trabajo voluntario, logre aterrizar la nave en llamas. Una viga de acero cae de un rascacielos y aplasta a un abogado de alto perfil, mientras que su asistente, que estaba a centímetros de distancia, solo sufre un rasguño. El patrón era la ausencia de patrón, la aleatoriedad total. La divisao relato cero se activó ante el caos. Era un arma escalar, una interferencia cuántica. Los agentes en campo reportaron algo más extraño que la física. Los sobrevivientes de los accidentes compartían una estadística anómala. Cero historial de faltas éticas graves o crímenes. En cambio, las víctimas eran, estadísticamente, la peor parte de la sociedad. El enigma de este archivo no es que causó la ola de accidentes, sino quien la dirigió. ¿Qué fuerza invisible había decidido limpiar el mundo, usando el azar como su arma? Esta fuerza no buscaba el caos total, buscaba la justicia. A continuación, revelaremos el archivo ARCH.05. y el caso del día en que el universo nos dijo la verdad sobre nosotros mismos, obligándonos a mirar la realidad aterradora. Si el karma fuera físico, usted sobreviviría el día. Este es el día donde la muerte solo toca a los culpables. Apertura oficial. El archivo 0 las 5 y 1 ha sido activado. Objeto de investigación, evento de convergencia ética. ICI-1. El incidente se limitó a un periodo de 24 horas y se caracterizó por una recalibración de la probabilidad física global. El fenómeno no afectó a personas, sino a la probabilidad de fallo de objetos y estructuras a su alrededor, apuntando a un patrón selectivo de victimización. Los datos preliminares de la divisao revelaron que el ICI-1 solo se manifestó en zonas de alta densidad de información, ciudades con alto tráfico digital y transacciones financieras. La hipótesis inicial de relato cero fue que se trataba de un ataque de contrainteligencia dirigido a élites. Sin embargo, el análisis final de las víctimas demostró la ausencia total de un patrón económico, político o social. El único patrón consistente era la historia de vida. Ladra. Eva Reyes, jefa de análisis de probabilidad, fue la primera en formular la verdad aterradora. La anomalía no era aleatoria. El ICI-1 había sustituido las leyes normales de causa y efecto por una física moral. Las víctimas no habían sido atacadas, se habían quedado sin la protección del buen karma. El ARCH.5 cataloga el día en que la justicia dejó de ser una abstracción y se convirtió en una ley ineludible de la física. Capítulo 1. El padrón de la suerte. El equipo de investigación de campo, liderado por el agente Ciro, un especialista en ocultasao, llegó ao centro da anomalía, la ciudad de San Diego, donde se concentró la mayor tasa de accidentes no relacionados. La primera escena que investigaron fue un colapso estructural menor, donde un pilar de concreto desmoronó, aplastando un área de espera. 3 víctimas confirmadas, ninguna conexión aparente. El agente Ciro notó algo extraño. Las víctimas tenían sus teléfonos móviles y dispositivos digitales completamente intactos. Ladra. Reyes, jefe de análisis de probabilidad. Oversight ordenó la recuperación de los historiales de datos de las víctimas, buscando patrones de frecuencia electromagnética antes de la muerte. Ladra. Reyes comenzó a filtrar los datos. La primera víctima era un inversor financiero que había sido condenado por fraude de seguros 15 años antes y había evitado la prisión. La segunda era un ex funcionario de gobierno que había desviado fondos de una fundación de caridad. La tercera era una celebridad que había mentido repetidamente sobre la causa de un accidente de coche que mató a un civil. Agente Ciro, como audio de radio. Dra. Reyes está sugiriendo que las víctimas son, en esencia, criminales con deudas pendientes. El pilar no falló por azar, sino porque su entorno físico se ajustó para reflejar su valor moral. La confirmación vino con el análisis de los sobrevivientes inmediatos. En cada escena de accidente,
Había una o más personas que, por segundos o centímetros, habían escapado de una muerte segura. Ladra. Reyes cruzó sus datos. Todos los sobrevivientes tenían un historial verificable de altruismo, servicio comunitario, acciones de riesgo para salvar a otros. Drag Reyes, audio de radio. Voz tensa. Es una física moral. Agente Zero. Elisei 1 no ataca a las personas. Elimina el escudo de probabilidad que protege a las personas inmorales. Para ellas, el mundo opera con una probabilidad perfecta e implacable. Si hay un 1% de posibilidades de que un cable de alta tensión caiga sobre usted, caerá. El dilema ético se presentó a la Divisao. Estaban presenciando un juicio universal que la ley humana nunca podría ejecutar. Debían detenerlo. Los líderes de Relato Cero estaban divididos. Algunos vieron Hélice y uno como una solución anómala al problema de la injusticia. El agente Zero, moviéndose por las calles, comenzó a percibir el cambio de probabilidad. Vio un mendigo que se había detenido para devolver una cartera perdida, de pie bajo un techo que se desmoronaba. El techo cayó, pero solo la parte alrededor del mendigo. Las leyes de la física estaban protegiendo activamente a los justos. La Divisao ahora tenía un problema práctico. Necesitaban estudiar la fuente del IC y uno. Pero cualquier agente como un registro moral imperfecto, mentiras blancas, evasión fiscal menor, celos, estaría en peligro de muerte instantánea. El equipo de campo de Relato Cero tuvo que ser auditado éticamente por sus propios superiores. El agente Zero, al ser uno de los pocos con un historial ético limpio según los estándares de la Divisao, fue asignado a localizar el epicentro físico del Elisei 1. Su misión, encontrar la anomalía que había introducido la justicia perfecta en un mundo imperfecto. Su supervivencia era la única prueba de que su propia moralidad era suficiente. Capítulo 2. La auditoría de la conciencia. El agente Zero se convirtió en el único activo de campo fiable. Su historial, escaneado y auditado bajo el protocolo de integridad anómala, había arrojado un índice de ética, las 9 y 8, 0 negligencia, 0 fraude. Solo 2 pequeñas mentiras sociales en 20 años. Pero esa calificación da una carga. Elisei 1 había transformado la moralidad de Zero en una armadura visible para la anomalía. Dra. Reyes audio de radio. Zero. El evento de convergencia ética, IC, y 1, no es estático. Está buscando compensación por cada acto inmoral. Necesitamos el punto cero antes de que la anomalía se alimente de la culpa colectiva y se estabilice en la Tierra. El agente Zero recibió una caja lacrada con el equipo de detección. Contenía el medidor de injusticia, un dispositivo experimental de Relato Cero que detectaba vibraciones residuales de actos inmorales en el entorno. Cuanto mayor era la deuda ética de un lugar, más fuerte era el pulso rojo del dispositivo. Mientras Zero conducía por la ciudad, el medidor de injusticia parpadeaba incesantemente. Cerca de un banco, la luz se hizo roja sólida. Vieron un hombre saliendo del banco. Zero pensó en detenerlo, pero Ladra Reyes lo detuvo. Zero, no somos la policía. Nuestra función es el secreto, no el juicio. El universo ya está haciendo ese trabajo. La investigación sobre el punto cero se centró en un objeto con un alto grado de culpa no resuelta, similar al caso Arch 4. Ladra Reyes detectó una firma de energía psíquica centrada en un área remota, un antiguo almacén de objetos confiscados por el gobierno. Mientras Zero se dirigía al almacén, fue testigo de un accidente devastador. Un autobús lleno de turistas se detuvo en una colisión en cadena. Los pasajeros, que salieron ilesos, eran personas comunes que compartían pequeños actos de bondad. Los pasajeros, que murieron, eran evasores de impuestos, estafadores, y un hombre que había abandonado a su familia. El horror se hizo personal para Zero. Vio a una madre llorando, que había sobrevivido. Su hijo, que siempre había intimidado a otros, había muerto. La física moral era absoluta e impersonal. La anomalía no tenía piedad de las relaciones humanas, solo de la ética pura. Al llegar al almacén, Zero se encontró con el origen, un reloj de pulso de cuarzo antiguo, que había sido confiscado a un estafador que se había burlado de sus víctimas por su ingenuidad y que, por casualidad, fue encarcelado durante exactamente 24 horas. El reloj era la memoria
nómala de ese periodo de 24 horas. Doctor Benítez, audio de radio. Ciro. La anomalía es un eco de justicia. El estafador deseó que sus víctimas sintieran su dolor de 24 horas por la cárcel. Pero el reloj amplificó ese deseo a escala global. El IC1 terminará a la hora exacta en que el hombre fue liberado. Pero hasta entonces, el reloj debe ser desconectado. El desafío final del capítulo 2. El almacén estaba lleno de objetos con historial criminal y ético. El solo hecho de tocar cualquier objeto pondría en peligro a Ciro, cuya armadura moral era solo suficiente para detener la matanza. Ciro tendría que navegar a través de un campo minado de culpa hasta el reloj. Capítulo 3. El campo minado moral. El almacén era una caja de resonancia de décadas de malas acciones. Cada objeto confiscado, joyas robadas, documentos de fraude, armas usadas en crímenes pasionales, acarreaba una firma de culpa que el IC1 estaba amplificando. El medidor de injusticia del agente Ciro estaba en alerta roja constante, advirtiendo de la proximidad del peligro ético. El agente Ciro tuvo que moverse con precisión quirúrgica. La física moral significaba que el menor desliz, una duda suprimida o una pequeña mentira no resuelta en su conciencia podría manifestarse como un colapso estructural. Ladrá Reyes le advirtió por radio: Ciro, no toque nada, y no piense en nada que haya suprimido. La anomalía está leyendo el ambiente moral, y su conciencia es el detonante. El tiempo era crítico. El IC1 alcanzaría su pico de compensación moral menos de 30 minutos, llevando a una posible catástrofe global. Ciro debía desactivar el reloj para alcanzar el punto cero. Tuvo que escalar una pila inestable de caixas. La primera era de registros de evasión fiscal. Ciro colocó su mano para apoyarse. Al tocar la caja, el suelo bajo sus pies comenzó a fracturarse con un sonido sordo. Ciro retiró la mano y el suelo se estabilizó instantáneamente. Ladrá Reyes confirmó: el IC1 estaba usando la probabilidad de fallo estructural del depósito, activando esa falla en respuesta a la culpa moral. Tocar los registros fiscales era un acto de asociación con el crimen, y la anomalía reaccionaba como un sistema de defensa. El camino hacia la cámara de vidrio, donde se encontraba el reloj, obligó a Ciro a pasar a través de una pila de regalos robados y objetos de fraude de identidad. Los sistemas de audio de su traje comenzaron a filtrar los susurros psíquicos de las víctimas, que no pedían ayuda, sino que acusaban la conciencia de Ciro. Las voces amplificadas por el IC1 atacaban la única defensa de Ciro: ¿estás seguro de que no mentiste para proteger a la división? Eres realmente más puro que nosotros. El orgullo también es un crimen, Ciro. La táctica de la anomalía era simple: forzar a la gente a dudar de su propia moralidad, activando el mecanismo de autocastigo. Con un control mental absoluto, Ciro logró alcanzar la cámara de vidrio. El reloj emitía un sonido rítmico, el tic-tac de la compensación. Ladrá Reyes le instruyó usar el anulador ético, una jaula de Faraday de carbono, para neutralizar el objeto, lo que requería quebrar el vidrio. Justo cuando Ciro iba a romper el vidrio, un fugaz pensamiento de orgullo por ser el único agente capaz de realizar la misión lo asaltó. El IC1 reaccionó. Un estante de metal sobre él, con un 1% de probabilidad de caer, cedió. La barra de acero se detuvo a 1 milímetro de su cabeza, clavándose en el suelo a su lado. Ciro, aterrado, entendió la implacable justicia del evento. El IC1 no perdonaba ni el pecado de la autojustificación. Ciro procedió entonces con una mente vacía, enfocándose únicamente en la acción mecánica. Rompió el vidrio con precisión y deslizó el anulador sobre el relojio. El tic-tac cesó, el medidor de injusticia y las voces se silenciaron. El IC1 había sido detenido, pero el agente Ciro había recibido una advertencia. En un mundo de física moral, la verdadera amenaza no eran los objetos anómalos, sino la falla invisible en la conciencia humana. Capítulo 4. El precio de la pureza. El evento de convergencia ética. IC1 terminó exactamente 24 horas después de su inicio. La calma regresó a las calles. La probabilidad física volvió a la normalidad. Las vigas dejaron de caer selectivamente, y el destino volvió a ser ciego. El reloj de pulso fue sellado en el relato cero para su análisis perpetuo. Ladrá Reyes analizó los datos finales de la transmisión del reloj. Descubrió que el S1 no había sido
solo un fenómeno de compensación moral local. Había sido un mecanismo de adaptación global, se activaba para corregir la balanza. La anomalía había estado latente durante siglos. Pero la densidad de las malas acciones de la era moderna finalmente la despertó. La Divisao tuvo que enfrentar el dilema de la ética. La única razón por la que Relato Cero pudo detener el IC-1 fue gracias a la pureza del agente Zero. Pero su moralidad perfecta lo hacía inútil para la mayoría de las misiones, que requerían manipulación, mentiras y engaño. Las mentiras blancas operacionales. Dra. Reyes Audio de Radio. Zero. Nuestro análisis final sobre el IC-1 es inquietante. El evento causó la muerte de miles de personas consideradas éticamente deudoras, pero la sociedad, en general, se benefició. Hubo una caída drástica en el crimen menor y una subida en los actos altruistas por miedo al karma físico. La verdadera anomalía para la Dra. Reyes no era el reloj, sino el agente Zero. Ella teorizó que su pureza ética no era natural, era una condición anómala en sí misma, desarrollada como un contrapeso inconsciente al mundo de Relato Cero lleno de secretos y corrupción. El agente Zero, aún en el SV, recibió una nueva orden. Debía regresar a la división, a una evaluación psicológica intensiva. La Divisao temía que, si Zero creía ser moralmente invulnerable, eso lo convertiría en el activo más peligroso, pues podría actuar con arrogancia ética, el mismo pecado que Cass y lo mata en el almacén. La Dra. Reyes reveló el destino del estafador original, cuyo reloj había iniciado todo. El hombre, liberado de la cárcel al final de las 24 horas, no fue víctima de ningún accidente. La anomalía, al cobrar la deuda de miles de otros, había compensado su propia culpa. Él caminó libre, limpio de deudas kármicas. La conclusión del capítulo 4 fue que el IC-1 no solo castigaba la maldad, sino que también perdonaba a aquellos cuya maldad era eclipsada por la de otros. La justicia del universo era relativa, no absoluta. La Divisao ahora tenía un nuevo desafío: cómo catalogar y combatir una anomalía que, esencialmente, funcionaba mejor que el sistema legal. El agente Zero, mirando las noticias que informaban sobre la semana de accidentes bizarros, sintió una profunda desconfianza. Cuánto de su propia ética se debía a la verdadera bondad y cuánto se debía al miedo subconsciente a la anomalía. Su armadura moral se había convertido en su cárcel de autoevaluación. Relato Cero decidió no destruir el reloj. En su lugar, el objeto fue puesto en una cámara de protección máxima como un último recurso. Si la injusticia en el mundo llegaba a un nivel insostenible, la Divisao podría, teóricamente, reactivar el IC-1. El horror ahora era que la humanidad tenía la opción de invocar el juicio final. Capítulo 5. El guardián de la moral. El evento de convergencia ética IC-1 fue catalogado por Relato Cero con una paradoja. Era la anomalía más beneficiosa que jamás habían encontrado, pero también la más peligrosa para la Divisao, que se sustentaba en el secreto y el engaño. El relojio de pulso se convirtió en el reloj del juicio, un dispositivo de control de masas. La decisión final de la división sobre el reloj fue un reflejo de su propia moralidad. No lo destruyeron. En su lugar, el relojio fue almacenado en la cámara de contención 9, el Alfa, esperando el momento en que la corrupción global justificara su reactivación. La Divisao se había transformado de observadores a guardianes de la justicia moral anómala. La Dra. Reyes presentó su informe final sobre el agente Zero. Ella concluyó que la moralidad extrema de Zero no era una virtud, sino una respuesta anómala del cuerpo a la exposición prolongada a la miseria y el secreto de Relato Cero. Su mente se había fortificado con ética para sobrevivir psicológicamente a su trabajo. Dra. Reyes. Grabación del informe. El agente Zero es ahora un punto fijo ético. Él es inmune al IC-1, pero es también incapaz de mentir o comprometerse. Lo hace ineficaz para la mayoría de las operaciones encubiertas. Su pureza es nuestra prueba de fuego. Si Zero duda de sí mismo, sabremos que la corrupción se ha vuelto total. La Divisao tomó una decisión brutal, pero lógica. El agente Zero no fue despedido ni castigado. Fue ascendido a guardián de la cámara 9 de Alfa. Su nueva función: sentarse, observar el reloj y su propia conciencia.
y ser el único juez que tiene la autoridad para reactivar el Issei 1. Zero entendió la sentencia. Había evitado la muerte física en el almacén, pero había sido condenado a una muerte ética. Su vida se redujo a una sola pregunta. ¿Era la injusticia global lo suficientemente grave como para justificar el uso de un arma de juicio masivo? La Divisao proporcionó a Zero un protocolo de activación muy estricto. Requería la aprobación de 3 altos mandos. Sin embargo, en el informe final de la DRA Reyes, se reveló un detalle perturbador. El protocolo era una fachada. La activación real dependía únicamente de la huella de Zero en el botón. La trampa era psicológica. Si Zero, en su soledad, decidía que la humanidad había caído demasiado bajo, la culpa de reiniciar el Issei 1 recaería solo sobre él. La Divisao se había protegido. Habían externalizado su juicio moral al hombre más ético que tenían. En la escena final del archivo, Zero está solo en la sala, observando el reloj. Sus ojos están llenos de fatiga. Él sabe que la única razón por la que el Issei 1 existe es porque la humanidad prefiere el castigo forzado a la autorreflexión. Y Zero ahora tiene el dedo en el interruptor de la justicia perfecta. El Arch 5 cierra sin una resolución final, sino con una amenaza latente. El reloj del juicio permanece inactivo, pero activo. La pregunta persiste. ¿Cuánto tiempo puede una persona, con un conocimiento moral tan profundo, observar la injusticia, sin decidir que el mundo necesita ser corregido de nuevo? El archivo 0-5-1 está cerrado. El día de la causa y consecuencia terminó. Pero nos dejó con una verdad incómoda. La única cosa que protege a los culpables de la implacable justicia de la física es el caos aleatorio del universo. El Issei 1 fue una breve mirada a un mundo donde las acciones tienen consecuencias inmediatas. La Divisao Relato CRO eligió la hipocresía. Preservaron el arma de justicia perfecta para usarlas y sus propias imperfecciones se volvían insostenibles. El horror final de este archivo no es el relojio, sino el agente Zero, condenado a ser el guardián de una moralidad que la humanidad no quiere, pero tal vez necesite. Recuerde el principio fundamental de este archivo. Si la muerte solo golpeara a los culpables, el silencio en el mundo sería la prueba final de su inocencia. Pero el silencio es aterrador. Preferimos vivir con el riesgo de la aleatoriedad o con la certeza del juicio. Fin del informe 0, la 5 y 1. Fin de la transmisión. Divisao Relato 0. Si usted fuera el agente Zero, ¿activaría el reloj del juicio o lo dejaría inactivo? Deje su respuesta y su mayor duda moral en los comentarios. Y para estar siempre un paso por delante de la próxima anomalía, suscríbase a la División Relato 0 y de me gusta a este informe.